Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de cómo nos vamos a preparar para facilitar una conferencia en un congreso científico. So stay tuned, guys. Facilitar una conferencia en un congreso puede ser bastante desafiante. Esto debido a que es difícil hablar en público, también es difícil transmitir la información de manera efectiva y también hay que recordar que el lenguaje es muy importante. Es decir, aunque tu primer lenguaje no sea el inglés, muchas de las conferencias a nivel internacional van a ser en inglés. Por ende, saber el idioma definitivamente te va a ayudar bastante para poder transmitir de mejor manera tus conocimientos o los resultados de tu investigación. Lo primero que vamos a ver son las cosas que tienes que hacer antes de ir a la conferencia, es decir, todo el proceso de preparación. Una de las cosas que te va a servir para poder planificar esto de la mejor manera es saber qué tipo de congreso es al que vas. Es decir, es un congreso nacional, es internacional, es de ciertas especialidades, es de muchas especialidades juntas. ¿A qué nivel más o menos tenés que diseñar tu conferencia para poder facilitarla de la manera más efectiva dependiendo de la audiencia a la que vas a hablar? Ojo, importante, en algunos congresos vas a ver que van a haber desde estudiantes hasta profesores universitarios. Por ende, tenés que diseñar la manera de que puedas atraer la atención y que te entiendan tanto los estudiantes como los colegas que tienen más experiencia. Una vez que ya conoces estos elementos, es momento de diseñar las diapositivas. Las diapositivas, recuerden que solo van a ser una ayuda visual para que tú puedas transmitir un mensaje. No necesariamente va a ser contenido para que la gente lea. Y aquí es donde tenemos que hacer una diferencia bien importante sobre la cantidad de texto que vas a poner en las diapositivas. No es lo mismo hacer un póster que está bien cargado y una persona puede estar varios minutos parado enfrente leyéndolo, comparado a una diapositiva que probablemente solo va a representar 1 o 2 minutos dentro de tu presentación. Por ende, entre menos texto mejor. Y la diapositiva está ahí para ayudarte a resaltar o establecer un punto, pero no está ahí para que tú la leas. Una de las diapositivas que es importante siempre tener es la diapositiva del conflicto de intereses. Una vez que ya pones tu primera diapositiva con el tema de la conferencia, continúas con una diapositiva del conflicto de intereses. Importante siempre estarlos actualizando constantemente porque los conflictos de intereses pueden o no generar cierto sesgo al momento de hacer ciertas presentaciones. Por ejemplo, si tu investigación tuvo financiamiento de la empresa privada, ya sea farmacéutica, entonces quieras o no es bueno decir que tienes estos conflictos de intereses porque has recibido fondos de alguna farmacéutica. Esto ayuda a que la audiencia también tenga un poco de reserva al momento de recibir la información que vas a tener y tenga una apreciación crítica de lo que estás diciendo. Luego, una diapositiva donde te puedas presentar. Por ejemplo, hola, soy el Dr. Gianluca Solano, soy residente de cardiología. Me interesa la electrofisiología, la resonancia magnética cardíaca, la educación médica y la investigación científica. El día de hoy les voy a hablar de cómo prepararse para poder presentar en un congreso nacional o internacional al más alto nivel. Una vez que ya enlisté de lo que iba a hablar, voy a proceder a hablar de ello. O sea que si yo dije que lo iba a decir, lo tengo que decir. No solo díganlo porque quieren crear algún tipo de momento. Luego hay que continuar haciendo el cuerpo de la presentación, que es donde van a ir ciertos elementos que van a ir describiendo una historia. Es muy importante que tu presentación y tu conferencia cuente una historia y que vaya construyendo encima de la diapositiva anterior un concepto o una idea que tú quieres transmitir a la audiencia. Dentro de las diapositivas siempre pueden incluir ciertas diapositivas para repetir. Es decir, una vez que llegamos a ciertos puntos de la presentación es bueno reiterar ciertas cosas que consideramos que es importante volver a resaltar o que tal vez están muy ligados a nuestros objetivos de aprendizaje o nuestros take home messages. Al final, trata de utilizar diapositivas para resumir todo lo que hablaste en la presentación y por último ofrecer una conclusión, ya sea en base a tu estudio o en base a tu percepción de lo que sucedió en el estudio o lo que consideras que es importante transmitirle a la audiencia al final de la conferencia. Y en relación a las presentaciones o las diapositivas, hay ciertas cosas que deben recordar utilizar o no utilizar. Ya habíamos hablado de la cantidad de contenido que debe llevar una presentación.
Para darte una idea, si no cabe en un tweet probablemente es mucho contenido. Por ende, hay que minimizarlo y utilizar imágenes en vez de texto. Las imágenes hay que tener mucho cuidado porque si son imágenes que tienen animaciones, hay que procurar de que funcionen. Y esto lo puedes hacer de dos formas. Una, hablando con los organizadores del evento para que te permitan jugar con el equipo previo al inicio de las conferencias, o mandarles la presentación y que ellos la prueben por ti. Otra cosa que sucede bastante es que la gente incluye diagramas o flujogramas, ya sea de una guía o de un protocolo, y ponen toda la imagen en la diapositiva. Y eso a veces es muy difícil de seguir. Por ende, si lo vas a hacer, trata de hacerlo en diferentes diapositivas para tomar segmentos del diagrama o del flujograma o del protocolo o como lo quieras llamar, para que la audiencia pueda seguir tu línea de pensamiento. De lo contrario, se vuelve una diapositiva de relleno. Otro error que cometemos comúnmente es que ponemos una diapositiva con mucho contenido y decimos, esta diapositiva está ahí, no se ve muy bien, pero es más que todo para darles una idea de esta cosa. Si en realidad quieren darle una idea a la audiencia, entonces traten de utilizar ayuda audiovisual que sí sea visible, que sí tenga buena calidad y que las personas puedan seguirte la línea de pensamiento. Cada diapositiva que utilices tiene que tener un propósito, tiene que contribuir a la armonía de la idea que estás transmitiendo o la historia que quieres contar. Una vez que ya tienes las diapositivas listas, es muy importante que practiques, es decir, practica, practica, practica. Como parte de la comunicación que te van a mandar del congreso, te van a decir más o menos cuánto tiempo tienes. Y tienes que calcular para poder terminar, aunque sea 1, 2, 3 minutos antes del tiempo estipulado por cualquier eventualidad. Entre más práctica, mejoras el manejo del tema y manejo del tiempo. Por ende, es importante de que practiques lo más que puedas el tiempo y los conceptos que quieres transmitir y la historia que quieres decir previo a la conferencia. Ahora sí, tenemos nuestras diapositivas listas, hemos practicado, estamos claros, buenas imágenes, poco texto, sabemos cómo va a ir la secuencia, sabemos qué diapositiva sigue, nos vamos a la conferencia. Llegamos a la conferencia y hay ciertos tips que te voy a dejar para que puedas mejorar tu experiencia al momento de presentar. Una vez que estés en la conferencia, ve y prueba el equipo, es decir, pídeles permiso de que te dejen usar el equipo para ver cómo funciona y de esta manera familiarizarte con él para que no estés en medio de la conferencia batallando con un puntero o con la computadora porque no sabes cómo utilizarla. A veces te pueden dejar utilizar los micrófonos para saber cómo se escucha tu voz en la sala de conferencias. Si esto no es posible, un tip que nos dieron una vez en una capacitación era tratar de hacer una pregunta previo a tu conferencia o algunas conferencias antes de la tuya, para así saber cómo se escucha tu voz en el salón, ya sea que tienes que bajar el volumen, subirle el volumen, cómo utilizar tu tono y de esa manera modular tu voz para el momento de tu conferencia. Y una vez que te llamen, te levantas lento y caminas hacia el podio o hacia el escenario. No corras, te puedes caer. Tómate tu tiempo, disfrútalo, camina lentamente y llega al podio. En el podio siempre vas a tener un vaso con agua. Yo en lo personal te aconsejo que tomes un poco antes de comenzar y que si te da sed durante tu presentación, trates de incorporar el momento para tomar agua con una pausa. Y las pausas son importantísimas y ya te voy a decir por qué. Cuando estés en el podio, trata de no moverte mucho. Es decir, puedes hacer ciertos movimientos o gestos, pero trata de que no sean muy exagerados o que estés demasiado rígido. Trata de moverte un poco en el escenario, pero no a manera que te pares enfrente de la pantalla, y trata de siempre mantener un lugar seguro alrededor del podio, especialmente si utilizas un podio. Tus expresiones faciales son importantes. Trata de sonreír, no sonrías mucho porque se va a ver raro, pero tampoco te veas serio. Y el tono de voz trata que tenga ciertos cambios y que no se mantenga uniforme durante toda la conferencia. No muy bajo, no muy alto, pero que tenga ciertos altos y bajos, no muy pronunciados, pero que le den cierto dinamismo a tu voz. También no hables muy rápido, tómate tu tiempo. Recuerda, ya practicaste la conferencia en tu casa muchas veces, por ende solo tienes que volver a hacerlo. También ligado al movimiento es la postura. Trata de pararte derecho y con confianza, no arrogante, con confianza. Por ende, trata de demostrar de que este es tu proyecto, estás muy orgulloso de él y que estás aquí para presentarlo. Recuerda, todos ellos están ahí para escucharte, ya sea localmente, de manera virtual en alguna parte del mundo o en alguna parte del país, y quieren escuchar sobre lo que tú tienes que decir. Por ende, sonríe y disfruta el momento. Esto nos lleva a las pausas. Las pausas son importantísimas al momento de comunicarnos efectivamente, es decir, saber cuándo es importante introducir una pausa. De esta manera podemos generar momento o
resaltar ciertos elementos de nuestra historia, nuestra presentación que pueden ser útiles para la audiencia. También le da la oportunidad a la audiencia de que puedan alcanzarte o seguirte la línea de pensamiento, porque ellos van a estar pensando sobre los hallazgos que estás dando y haciéndose ciertas preguntas internas o reflexionando sobre su propia práctica clínica. A medida que estás presentando, hay ciertas cosas que te recomiendo no hacer. Una de ellas es no hagas chistes. ¿Por qué es importante no hacer chistes? Porque no siempre vas a tener una audiencia que entienda culturalmente a qué te refieres. Es más fácil si estás presentando en tu país de origen y estás acostumbrado a la cultura que se maneja. A medida que la conferencia va terminando y das las gracias porque las personas te escucharon y estuvieron ahí y empieza la ronda de preguntas, siempre va a haber una o dos preguntas que tal vez no las conoces. Recuerda, en ese auditorio probablemente sos de las personas que más sabe de tu tema, pero pueden haber otras personas que saben igual que ti o incluso son expertos en la materia. Pero siempre es bueno recibir estas preguntas de la mejor forma. Y si no sabes algo, eso está bien. Y es importante reconocer y decir, eso no lo sé. Un tip que te puedo dar cuando te haga una pregunta difícil o que no sepas, es decirle a la persona que te hizo la pregunta, esa es una fantástica idea, la podemos explorar, la verdad no lo sé, porque estás reconociendo que la persona hizo una pregunta que definitivamente puede contribuir al desarrollo de tu tema o de tu proyecto, pero que no lo sabes y lo vas a explorar. De esta manera no solo demuestra que reconoces tus limitaciones, pero también la audiencia se siente como parte del proceso porque contribuyó al desarrollo de tu proyecto. Y un tip extra es, si usas puntero y te tiembla la mano, mejor no lo uses. Creo que los punteros son útiles, pero si tu presentación está bien diseñada, un puntero no es absolutamente necesario. Una vez que termina la presentación, has resumido, has hecho tus conclusiones, has recibido las preguntas, es momento de terminar la presentación. De nuevo, lo haces lentamente, no corras, tómate tu tiempo y ve a sentarte. Presentar tus hallazgos en un congreso, ya sea a través de un póster o una conferencia, definitivamente es una de las mejores cosas que puedes hacer para comunicar tu trabajo. Es decir, todo lo que hacemos en investigación científica está diseñado para mejorar cómo la humanidad se desarrolla o cómo enfrenta ciertos retos. Cada cosa que tú hagas definitivamente contribuye a eso. Si estás en medicina, toda la investigación que haces, por muy pequeña que sea, contribuye a mejorar la calidad de atención que le damos a nuestros pacientes. Espero este video te haya gustado y si tienes alguna pregunta, no olvides dejarla en los comentarios. Nos veremos en otro video aquí en The Doctor's Journey. So stay tuned, guys.